peor que antes. Esto ocurre porque las frecuencias intencionales en el círculo de retroalimentación indican en la parte inferior de su diagrama continúa creciendo lentamente por un largo periodo de tiempo. Al principio no se nota, pero el efecto comienza a acumularse a medida que la solución equivocada es aplicada repetitivamente hasta que viene el fracaso. Muchos problemas de empresas reales que han ocurrido en la práctica han sido explicados utilizando los modelos de diagramas de Senge y de otros autores de sistemas como Churchman y Cárdenas. La aplicación permanente de las disciplinas de aprendizaje en nuestras organizaciones le garantizarán un incremento significativo en el desempeño y una mayor calidad de sus decisiones. Asegurará además que su esfuerzo de TQM sea rentable. Las organizaciones ya experimentadas en TQM pueden convertirse rápidamente en organizaciones que aprenden. Las que todavía no han aplicado TQM tienen una gran oportunidad para crear una nueva plataforma de desarrollo organizacional que les llevará a la excelencia. En resumen, las organizaciones que aprenden y que se nutren de la visión por sistemas tendrán una ventaja competitiva en los años que vienen. La quinta disciplina debe de implementarse a todos los niveles para poder crear en nuestras organizaciones una verdadera comunidad de personas que colaboran para un mismo fin. El rol del administrador es proveer un ambiente adecuado. Esto exige empleados que han aprendido a actuar conforme a los intereses del equipo organizacional, entendiendo la interrelación entre sus tareas y las de la organización en conjunto. Sin esto último, el trabajador no puede contribuir con su potencial al bien común. Al formar personas con estas destrezas y con la visión de sistemas, se producen organizaciones innovadoras en el desempeño de su trabajo y exitosas en el complejo ambiente de cambio que vivimos cada vez con más intensidad. Muchas gracias. Gracias, señor Wolf. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Les recordamos que existen publicaciones en español acerca del tema tratado durante el día de hoy. Una es el enfoque de sistemas, estrategias para su implementación. La otra es aplicaciones de la ingeniería de sistemas, métodos y resultados, del Dr. Miguel Ángel Cárdenas, director del International Training Center. Ambas obras publicadas por Editorial Limusa. Escuchamos ahora las preguntas que nos formulan vía telefónica y vía fax. En primer lugar, tenemos una que nos viene de Argentina, de la Universidad Blas Pascal Córdoba, y dice: ¿cómo pueden los administradores de nuestras organizaciones crear el tiempo para que la organización aprenda? Observemos el mundo actual. Hablamos acerca de la necesidad de mayor respuesta, el hecho de que hay que interactuar y que hay muchos temas que tienen que tratar los gerentes. Si nosotros continuamos estos métodos, entonces vamos a desarrollar debemos establecer el ejemplo. Si estamos siempre ocupados con el trabajo, como por ejemplo la cadena va a cambiar con la misma rapidez que nosotros nos movemos. Pero lo que hay que hacer es facultar a la gente y luego para delegar responsabilidades y luego tomarse tiempo para reflexionar acerca de qué podemos hacer para desarrollar la organización, para no estar todo el tiempo ocupados con cosas de rutina. Creo que por otro lado, los gerentes tienen que darse cuenta de que toda organización que va a pasar por cambios tiene que enfrentarse a ciertas consecuencias negativas a corto plazo, y hay que estar dispuesto a sufrir por un corto tiempo hasta que se adapte y se ajusten las cosas para lograr las mejoras a largo plazo. Muchas gracias. Nos trasladamos ahora al Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, SENAC, en Porto Alegre, Brasil. Nos envía un fax con una pregunta que dice: ¿qué ejemplos positivos, negativos hay de mudanzas en el modelo mental en ambientes que cambian muy rápidamente, como el software para computadoras, biotecnología y telecomunicaciones?
de alternativas en cuanto a éxitos, y creo que al comienzo, por ejemplo, tenemos AT&T, que se ha convertido en una empresa que está aprendiendo, y tenemos ejemplos tanto en las industrias electrónicas y de software en Estados Unidos que tienen relativo éxito en este tipo de cambio. Realmente creo que lo que los impulsa es sobrevivir, así que esos son buenos ejemplos. Ahora, en cuanto a los malos ejemplos, más o menos un 70-80% de las empresas que implementan también fallan, pueden fallar, fracasar, y eso se ve en todas partes en cualquier momento. Estoy de acuerdo con la lo que acaba de siguiente decir pregunta Dr. Chadron. nos viene de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja California Sur. La escuchamos. Sí, buenas tardes. La pregunta es si existen algunas experiencias en la aplicación de la quinta disciplina en modelos educativos. Gracias. Creo que lo que estamos haciendo en la Universidad de Cal State en Long Beach sí se aplica, y es un ejemplo. En muchos casos los instructores y los profesores conversan, así que es una organización bastante abierta. Estamos tratando de implementar cambios y estamos aplicando algunas disciplinas, modelos mentales y enfoque de sistemas en la aplicación de estas novedades. Y yo creo que son ejemplos. Tenemos buenos. una pregunta más vía telefónica, nos viene de Pemex, Exploración y Producción, Comacalco, Tabasco. Le escuchamos. ¿Tabasco? Sí, bueno. Sí, siga. Sí, mire, son dos preguntas. La primera es, en el proceso de cambio hacia la aplicación de la calidad total, ¿hasta qué punto es importante aplicar los procedimientos de control? La segunda es, ¿de qué manera podemos compaginar reingeniería con TQM? Gracias. Le voy a tomar primero la segunda pregunta sobre reingeniería. La reingeniería básicamente es un proceso que se aplica, al que se aplican muchísimos recursos para hacer una gran cantidad de cambios en el proceso. A veces esto implica contratar a gente de afuera que nos traiga la tecnología última. Así que por lo general esto se hace con la alta gerencia, con la asistencia del resto de los empleados. Así que y al hablar de TQM, de calidad total o de reingeniería, quiere decir que la empresa está atravesando cambios y podemos tener modelos mentales, problemas en ese campo y de comunicación. Así que estos son flechas que nos llevan en distintas direcciones. En las organizaciones que requieren cambios importantes, en primer lugar se haría la reingeniería y luego se sigue el enfoque de calidad total en pasos incrementales, graduales en la empresa. Si tienen ustedes, por ejemplo, tablas, cuadros controlados, son muy buenos, pero esto se hace por lo general al final del proceso de producción. Son herramientas muy poderosas, muy interesantes. Gracias, doctor. Escuchemos ahora una llamada telefónica que proviene del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones en Lima, Perú. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Saludos, San Diego. Muchas gracias. Tenemos acá unas preguntas que hacerle. La primera es, ¿cómo lograr la creatividad del trabajador en una organización vertical? Y otra preocupación que tenemos nosotros es cómo implementar el proceso. Se requiere necesariamente orquestar un comité de alta gerencia y si este a su vez requiere un apoyo externo. Gracias. Bueno, voy a tratar de la parte de la creatividad. Dígame, ¿cómo se promueve la creatividad en una empresa? Bueno, lo primero que hay que hacer es, primero, dar tiempo para que se dé la creatividad, y es necesario tener una explicación común y ver
quiénes nos van a ayudar en este proceso. Ahora, es necesario que la alta gerencia participe en el proceso, porque si no se dedican ellos y no se comprometen, entonces los cambios, y si no hay recursos que apoyen estos, entonces la organización obviamente no va a tener éxito en este campo. Con relación a su otra pregunta, es necesario decirle que sí, que se requieren a veces el apoyo de recursos externos a la empresa, consultoría, expertos que ayuden a la alta gerencia a la implementación y que den más capacitación en las áreas que se necesitan. Muchas gracias. Ahora de Perú nos vamos a México nuevamente, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, en Zacatepec, Bueno. Morelos. Sí, siga. Instituto Tecnológico de Acapulco. Acapulco, siga, Ajá, por favor. Acapulco. Mire, habla el licenciado Honorio Doroteo Gutiérrez del Instituto Tecnológico de Acapulco. La pregunta es, al hacer un cambio de modelo mental, ¿qué equilibrio debe haber entre el salario del trabajador y la visión de la organización? Gracias. The salary of the worker and the vision of the organization. That's right. Salaries to me, Los sueldos, salarios, para mí, cuando hablamos de un cambio positivo que se hace en una empresa, es necesario hablar, por supuesto, de aumentos de sueldo. Y lo que en nuestro país hemos experimentado siempre es que nuestros empleados, trabajadores, tienen motivaciones que no se limitan al sueldo necesariamente. Así que realmente una vez que nosotros hacemos cambios en la empresa y esta empresa está ganando, entonces es necesario implementar incentivos económicos, pero esto no se puede anteponer a los cambios porque hay otros temas mucho más importantes para nuestros trabajadores de motivación e incentivos en el trabajo, incluso, que son hasta más importantes. Es muy importante tener una buena estructura salarial y hay que desarrollar un sistema de medición justo, adecuado. Solamente con eso podemos entonces hacernos la pregunta de cuál sería la estructura salarial que debemos tener en la empresa. Nos vamos ahora al Brasil. En Río de Janeiro la pregunta la formula KTV Comunicaciones Limitada. Escuchemos. Okay. Adelante, Brasil. Hello? Sí, lo escuchamos. Okay. The question we have here is the following. The downsize process, which are affecting the organization Brazil, actually, indicating that they are reducing the relationship, La relación que existe the loyalty, y la lealtad and contribution y of también the la employees. contribución que el aporte company. del empleado a la empresa. How can we ¿Cómo reconcile podemos reconciliar these negative actions estas acciones negativas with the objective con los objetivos for a continuous improvement para una mejora continua towards the quality? en materia de calidad y para llegar a una calidad total? Me parece que el tema aquí es de que hay ciertas acciones negativas que las ha tomado una empresa en teoría y cómo podemos motivar a nuestros empleados a continuar en el sendero de la mejoría, del aprendizaje. En realidad hay que comprender que lo que es la mejora personal. ¿Qué es lo que quiere realmente el empleado? Vamos a ver, si este fuera un mundo perfecto, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar las capacidades del empleado? ¿Qué es lo que el empleado realmente quiere hacer? El aprendizaje dentro de la organización deriva del aprendizaje individual. Así que es importante entender qué es lo que busca el empleado para mejorar, para entonces saber cómo motivarlo a que continúe aprendiendo. Su mejoría depende mucho de la seguridad que le ofrece la compañía, así que él tiene que entender y puede entonces aportar. En mi mente, los empleados tendrán que también darse cuenta de que la mayor parte de las organizaciones, la situación es que los trabajos no son permanentes y que ellos, incluso hay gente que es propietaria de su propia compañía aun cuando trabajan para otros y tal vez allí hay el caso de la inquietud personal, que es por supuesto un caso distinto de la generalidad. Escuchamos ahora una llamada de la Comisión Federal de Electricidad, Auditorio Rodano, México, Distrito Federal. México. Bueno. Escuchamos. Por favor, formule su pregunta. Sí, buenos días. Mire, llamamos de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, en la ciudad de Oaxaca.
Oh. ¿Sí? Sí, siga. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos lograr crear condiciones de motivación para un verdadero interés en la capacitación por parte de los mandos medios? Y la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué nos recomiendan los expositores para lograr que las personas se decidan a actuar, ya que básicamente el problema no es el desconocimiento, sino la resistencia al cambio en las personas en la aplicación de nuevos procedimientos para el establecimiento de la calidad total? Gracias. Fundamentalmente el asunto es qué es una organización, de qué se trata. Yo creo que, como David lo ha mencionado, hay varios sistemas, y yo creo que los líderes de nuestras organizaciones, si quieren ellos promover el aprendizaje y motivar a los empleados, hay que revisar las políticas y las prácticas y los programas de incentivos que se están aplicando para ver, bueno, ¿qué apoyo damos a la capacitación? ¿Estamos realmente apoyando a que la gente vaya a seguir a capacitarse, a que se eduque continuamente, al entrenamiento profesional y desarrollo? Nosotros tenemos que aceptar la verdad y tenemos que aceptar que hay gente que no está de acuerdo con nosotros, y tenemos que aceptar esto y desarrollar y aceptar a la gente que está motivada y que quiere contribuir. La siguiente pregunta la formulan desde el Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Quisiera saber, sabiendo que el cambio de estructuras mentales es fundamental en el aprendizaje y la utilización de todos los paradigmas administrativos que por medio de este programa estamos aprendiendo, quisiéramos saber si existen estrategias preestablecidas para inducir ese cambio de estructuras mentales que se necesitan. Por otro lado, quisiera recomendar en la gráfica 22 y 26 del material escrito se escribe el término secundario y debe ser secuencial. Recomendaría nada más un poco más de cuidado en la traducción del material para hacernos más comprensible lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias. ¿No comentarios? No hay comentarios al respecto. We don't have any comments. Y continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que nos la formulan desde el Instituto Tecnológico Huatabampo en Sonora. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Considerando que la cantidad de cambios económicos en la actualidad a nivel mundial, ¿qué efectos tiene el desarrollo de tecnología propia? Ya que en México sabemos que no nos caracterizamos por ser exportadores de ella. ¿Cómo influye esto en la competitividad global y en la aplicación del enfoque de sistemas? Philosophy. Yo sé de algunos casos en México que están desarrollando, por ejemplo, en las fundiciones y acerías, tienen sus propias tecnologías. Las protecciones que ellos tienen a sus tecnologías desarrolladas por ellos mismos son similares a las que nosotros tenemos en este país. No creo que eso sea un problema. Hay muchísimas asociaciones comerciales que precisamente pueden proteger los intereses mexicanos, por ejemplo, en todo este campo. Creo que usted está hablando de estrategias secuenciales. Probablemente una de las que buscan las empresas mexicanas sería ser productores de menor costo en el mundo, y esa no necesariamente es una tecnología de propiedad, sino que es genérica. Una vez que las organizaciones se vuelven eficientes en este plano, entonces el paso siguiente es especializarse más, adquirir más conocimiento, experiencia y alto nivel de capacidad en las organizaciones que ellos puedan aprovechar. Tenemos otra pregunta vía telefónica, viene de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Panamá. Escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos convencer a personas en puestos claves de la empresa
de la necesidad de capacitarse e involucrarse en la implementación de TQM en la organización? Estos programas de cambios organizacionales y estas motivaciones deben venir de arriba, y el ejecutivo que lo tiene que hacer, tiene que buscar la gente que va a colaborar y trabajar con ellos para implementar los cambios, tiene que dedicarse, comprometerse y hacer de ejemplo, ser el ejemplo. Muchas gracias. Una pregunta más viene telefónicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán, Estado de México. Adelante. Gracias. ¿Cuáles serían los parámetros o los indicadores concretos que nos permitirían conocer si nos encontramos en un cambio adecuado y no en una moda o en un camino erróneo? Gracias. Una de las cosas que ha ocurrido con muchas de las compañías en estos programas de TQM en los últimos 10 años es que vemos este programa como una serie de fases y vemos, bueno, ahora vamos a hacer esto este año, el próximo año vamos a trabajar en el área de servicio al cliente, por ejemplo, y cada año asumimos una meta distinta, como una etapa distinta. Hay unas cosas interesantes que podemos utilizar, son las encuestas a los empleados, que son muy buenos estudios. Preguntas de escogencia múltiple, por ejemplo. Así que uno puede ver si uno está en la situación de proveedores, por ejemplo, en esa fase del programa podemos ver hasta qué punto tenemos éxito. Y también otra encuesta sería con los clientes, a ver cómo hemos mejorado para usted. Por ejemplo, nuestro tiempo de respuesta ha mejorado. Y es importante conocer lo bueno y es importante conocer lo malo. De hecho, hay que buscar una evaluación externa para poder saber si estamos en el buen camino o si estamos sencillamente siguiendo una moda o si realmente estamos logrando un cambio positivo en la organización. Atendemos ahora una llamada del Instituto Tecnológico de Villahermosa, en Villahermosa, Tabasco. Siga, Tabasco. Buenos días. Buenos días. La pregunta que queremos hacer es, ¿de qué manera y a qué nivel se puede llegar a los trabajadores con estos modelos cuando se resisten al cambio? Nosotros empezamos este tipo de programas de cambios o de innovaciones, primero dándoles una idea de exactamente de qué se trata y les damos ciertas técnicas, herramientas, SPC por ejemplo, y luego formamos equipos. Y al iniciar la formación de equipos, entonces ya los trabajadores van a participar y entonces tendremos que hacer de facilitadores en esos equipos. Y yo diría que cuando se les presenta a ellos los problemas serios de las compañías, entonces ellos van a darse cuenta de que van a estar sujetos a capacitación y los facilitadores les van a ayudar a ellos a través de ese proceso. Tiene que entenderse que estas no son reuniones de café, sino tiempo de la empresa que la empresa dedica para reunirse con sus empleados y que se espera un aporte importante de los empleados. En mi mente, la gerencia debe hacer dos cosas. Primero, tiene que cambiar los sistemas y este sistema tiene que ser muy visible para saber exactamente cuál es el cambio que se está implementando. También la gerencia tiene que dar el ejemplo y tiene que demostrar con acciones, no solo con palabras. Solo de esta manera, entonces, se convencerán los empleados de que la gerencia realmente quiere hacer todos estos cambios. Atendemos ahora la llamada de Puerto Vallarta, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos. Puerto Vallarta. Vamos a cambiar la fuente de la llamada. Tenemos otra que nos viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana, Coacalco, Estado de México. Adelante. La Universidad Hispanoamericana en Coacalco, Estado de México, reconoce y felicita a la Universidad de San Diego. Nuestra pregunta es,
El enfoque sistemático y de cambio, ¿cómo puede ser aplicado a empresas medianas y pequeñas en economías recesivas e inflacionarias, donde la tecnología se encuentra en etapa inicial de aplicación y desarrollo, como es el caso de México y de varios países latinoamericanos? El 90% de las organizaciones en Estados Unidos, y podríamos mencionar unos 500,000 de organizaciones, tienen menos de 100 personas, menos de 100 empleados. Estamos hablando de lo básico. Es necesario reducir los recursos y en tiempo, por ejemplo, pero los procedimientos son los mismos. La administración, el liderazgo de la empresa es muy importante y es necesario que haya una forma de intervenir, lo que sea favorable para esa compañía. Tiene que haber un programa, tiene que darse un margen de tiempo, un compás de tiempo para que todos puedan enterarse de hacia dónde vamos y capacitar a la gente. Yo diría también que en realidad sería más fácil para las organizaciones medianas y pequeñas porque no tienen tanto aparato como tienen en cambio tantas empresas muy grandes. Retornamos ahora a Suramérica, nos vamos nuevamente a México. Estamos ahora en otra de las ciudades principales que toman parte en esta programación, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja California Sur, nuestros vecinos. Adelante. Bueno, parece que tampoco está la llamada lista. ¿Escuchamos, Baja California? Sí, bueno. Sí, adelante. Sí, bueno, es la extensión universitaria de Comondú, que pregunta, posterior a la capacitación de directivos y el total del personal de una empresa, ¿en cuánto tiempo se apresuran los resultados en cuanto a cambio de actitud, producción y calidad en el servicio, y cómo se pueden corregir errores y modificarlos? Sería muy útil poder mencionar una organización específica, pero los programas de capacitación que, por ejemplo, hemos utilizado en el estado de California, probablemente llevan unas 20 semanas y más o menos 26 a 30 personas, y lo que les damos son técnicas de resolución de problemas, el sistema TAIQM, y una vez que el programa ha terminado, entonces empezamos a formar equipos, que es algo muy práctico y todo el mundo sabe en qué tarea están. Y yo he visto que esto se ha dado cambios en 5 y 6 meses. Cuando les hemos dado un problema al equipo, ellos lo resuelven. Nosotros entonces podemos planificar cuáles son los ahorros anuales para la empresa. Así que depende de la empresa, y como les digo, se ha hecho en el pasado en base a una planta por planta, y cada una de estas plantas ha tenido que resolver la logística y cuál es el plan de acción para lograr la calidad total. Muchísimas gracias, señores Chadron y Wolf. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 29 de febrero en el siguiente programa de nuestra serie Estrategias para la Competitividad Global, intitulado El manejo de equipos y la diversidad en el trabajo, facultar a la gente y lograr consenso. También esperamos su participación el día 23 de mayo en el primer programa de nuestra serie Manejo y resolución de conflictos a nivel internacional, intitulado Negociación y manejo de conflictos internacionales, estrategias y técnicas modernas de resolución. Para mayor información sobre los programas del ITC que se ofrecerán este año, pueden consultar ustedes sus paquetes de apoyo en donde se indican las fechas y temas específicos de los programas. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.